Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar y vamos a resolver ahora problemas de dinámica, nivel básico, nivel de secundaria, nivel de colegio, ¿ya? Pues bien, vamos a resolver esos problemas, pero también vamos a incluir el rozamiento. Vamos a incluir el rozamiento. Listo, creo que estamos listos para empezar con nuestro primer problema. El bloque mostrado se encuentra en reposo. Determina el valor de la fuerza de rozamiento. Muy bien, vamos a ver cómo se resuelve este problema. Fíjate, nos dan un gráfico donde vemos una fuerza de 20 newtons hacia la derecha. No nos olvidemos de este principio fundamental de la fuerza de rozamiento, que es la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento o al futuro movimiento, ¿ya? Si el cuerpo no se mueve, se opone al futuro o al eminente movimiento que puede haber, ¿no? Pues bien, fíjate, si yo veo que la fuerza de 20 newtons se va hacia la derecha, es obvio que si este cuerpo quiere moverse o se va a mover hacia la derecha, pues por culpa de esta fuerza de 20 newtons. Pero me dice que se encuentra en reposo. Si se encuentra en reposo, quiere decir que está en equilibrio. Y si está en equilibrio, significa que las fuerzas que van a la derecha son iguales a las fuerzas que van a la izquierda. Eso es obvio, ¿no? Entonces yo me doy cuenta clarísimo de que si hay una fuerza a la derecha de 20 newtons, tiene que haber sí o sí una fuerza a la izquierda que debe valer también lo mismo, ¿sí o no? Debe valer lo mismo para que haya equilibrio, pues para que aquí la fuerza resultante sea cero. Y esa fuerza que va hacia la izquierda entonces también tiene que valer 20 newtons, ¿no? Esta fuerza también tiene que valer 20 newtons. Y te pregunto, ¿y qué fuerza es esa? Esa es pues la famosa fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento en este caso entonces simplemente vale 20 newtons, ¿te das cuenta? ¿Ya? Porque esa es la fuerza que aparece entre las dos superficies, entre la superficie del suelo y la superficie del bloque, pues, ¿no? Y esa fuerza en este momento vale 20 newtons, de tal manera que como hay 20 newtons a la derecha y 20 newtons a la izquierda, aquí hay equilibrio y el cuerpo se encuentra en reposo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no te olvides, un principio muy fundamental. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento o al futuro movimiento. Esa es la forma de graficarla, ¿ya? Tú detectas el movimiento y la fuerza de rozamiento siempre va en contra de ese movimiento. Siguiente problema. Determina el valor de la fuerza de rozamiento sobre el bloque mostrado en reposo. Vamos a ver ahora qué novedad nos tiene este problema. Fíjate, la fuerza forma ahora un determinado ángulo con la horizontal, exactamente 37 grados, ¿no? Entonces nos piden, igual que el problema anterior, que hallemos la fuerza de rozamiento. Entonces yo voy pensando de esa manera, ¿no? Oye, si este cuerpo, ¿no? Si nos fijamos bien, este cuerpo, por culpa de esa fuerza, va a querer moverse hacia la derecha, ese sería, ¿no? Su movimiento, ese sería su movimiento, ¿ya? Si ese va a ser el futuro movimiento, quiere decir que automáticamente aparece una fuerza hacia la izquierda, pero la fuerza de rozamiento, no te olvides, siempre va a ser pues paralela a la superficie de sustentación, en este caso al piso, ¿no? Siempre va a ser paralela, ya la fuerza de rozamiento no va a estar pues formando un ángulo, ¿no? Por lo menos en este caso no, va a ser paralela al piso, va a ser paralela al piso, ¿ya? Entonces, pero yo veo que la fuerza F de 50 newtons es una fuerza que forma un ángulo de 37 grados, ¿no? Es una fuerza que forma un ángulo de 37 grados. Entonces yo agarro y digo, pero entonces aquí tengo que trabajar con las componentes rectangulares, ¿te acuerdas? Es decir, esta fuerza inclinada tiene una componente horizontal, fíjate, y tiene una componente vertical, ¿te acuerdas? ¿No? Una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal, si te das cuenta, viene a ser cateto adyacente del ángulo de 37 grados, ¿no? Si tú aquí formas un triángulo, mira, un triangulito rectángulo, ¿te acuerdas?
este es cateto adyacente, ¿no? Para 37 grados, y el que está al frente es el cateto opuesto, y este cateto opuesto es igual que la componente vertical. Entonces, el adyacente siempre se calcula con la función coseno. Entonces tú pones 50 coseno de 37, ¿ya? Mientras que el opuesto siempre se calcula con la función seno, 50 por el seno de 37, ¿de acuerdo? Entonces, eso no te olvides, ¿ya? El adyacente siempre es coseno, el opuesto siempre es seno. Muy bien. Pero en este caso, la componente vertical no me sirve. Lo único que yo quiero es la componente horizontal, porque la fuerza de rozamiento también es horizontal, ¿no? Entonces, digamos, esta la desechamos, ¿ya? Esa no me sirve para este problema. Entonces yo digo, si esta es la fuerza de rozamiento, si esa es la fuerza de rozamiento, dijimos ya, ¿no? En el problema anterior, que las fuerzas a la derecha tienen que ser igual a las fuerzas a la izquierda, ¿no? Para que haya equilibrio. Entonces yo digo, esta fuerza de rozamiento simplemente va a ser igual a 50 por el coseno de 37, ya 50 por el coseno de 37. Esto en estática se le conoce como sumatoria de fuerzas en X es igual simplemente a cero para que haya equilibrio. Y aquí todavía estamos en equilibrio, ¿no? Todavía no hemos entrado a la dinámica al 100%, todavía estamos en equilibrio, estamos, digamos, conociendo la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, esta fuerza de rozamiento simplemente va a ser igual a 50. Recordarás que el coseno de 37 es 4 quintos, ¿no? 4 quintos. Listo, ¿no? Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es, simplificamos, quinta 1, quinta de 5 1 y quinta de 0, 0 nomás, pues si queda 10, ¿no? O quinta de 50 si quieres, 10, ya está. Y 10 por 4, 40 newtons, ¿no? La fuerza se mide en newtons, ¿te acuerdas? La fuerza se mide en newtons. Esta es mi respuesta, ¿ya? Esa es mi respuesta, 40 newtons. La conclusión que podemos sacar de este problema es que si la fuerza está inclinada, nosotros tenemos que trabajar con las componentes rectangulares. Y no te olvides, la componente que está al ladito del ángulo, la que forme el ángulo, ese es el adyacente. Esa viene a ser el lado adyacente. Se calcula siempre con coseno. Y la que está al frente del ángulo, la que está al frente del ángulo, donde se mire el ángulo, el espejo del ángulo, esa siempre se calcula con la función seno. Problema. Determina el valor de la fuerza de rozamiento sobre el bloque en reposo y me dan que la masa del bloque es 5 kilogramos y la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, este problema entonces me pide que halle el valor de la fuerza de rozamiento. Recordamos que la fuerza de rozamiento, que se le pone con una F minúscula, ¿no? De este tipo, simplemente es igual a mu por la normal, ¿no? Donde mu es el coeficiente de rozamiento, el coeficiente de fricción, ¿no? Y puede ser estático si no hay movimiento o cinético si hay movimiento, pues no, si hay movimiento. Y la normal simplemente es la reacción de la superficie de sustentación, ¿ya? Muy bien, lo primero que yo veo es que este bloque tiene una masa de 5 kilogramos. Como tú comprenderás, esa masa de 5 kilogramos va a generar un peso. El peso es una fuerza vertical siempre dirigida hacia abajo, ¿sí o no? Siempre dirigida hacia abajo. Ese es el peso, ¿ya? Y el peso, la fórmula del peso, es muy fácil, ¿no? El peso, ¿te acuerdas? Simplemente es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. La segunda ley de Newton prácticamente, ¿no? La masa de la aceleración de la gravedad. Pero el peso es una fuerza, por lo tanto se mide en newtons. Si yo calculo el peso de ese bloque, fíjate, el peso simplemente es igual a 5 por la aceleración de la gravedad, que es 10, pues, ¿no? Por lo tanto, el peso del bloque será 50 newtons, ¿ya? 50 newtons hacia abajo, ¿no? 50 newtons hacia abajo tiene este bloque. Muy bien. Ahora analizamos, oye, ¿y este cuerpo hacia dónde se va a mover?
no se puede mover horizontalmente porque para que se mueva horizontalmente por culpa de la fuerza de 80 newtons, tendría que romper la pared. El cuerpo estaría incrustándose prácticamente en la pared. Y eso no sucede, el problema me lo diría, pues si va a suceder eso, ¿no? Entonces, desecho que el movimiento sea horizontal. Pero el movimiento sí puede ser vertical por culpa del peso. El cuerpo va a tender a resbalar hacia abajo, ¿sí o no? Pero no te olvides que si el movimiento va a ser vertical y hacia abajo, por lo menos esa es la tendencia del movimiento, entonces la fuerza de rozamiento automáticamente aparece hacia arriba, ¿ya? Esta es la fuerza de rozamiento y esa fuerza de rozamiento, como te digo, aparece automáticamente hacia arriba, ¿ya? Hacia arriba aparece la fuerza de rozamiento. Muy bien. Mira lo que me pregunta el problema. ¿Cuánto debe valer esta fuerza de rozamiento si el bloque está en reposo? Si el bloque está en reposo, o sea, el bloque no se mueve. Ah, pues, ¿no? Pues igualito que los problemas anteriores, ¿no? Quiere decir que esa fuerza de rozamiento, ¿qué valor tiene que tener? La fuerza de rozamiento simplemente va a tener el valor de 50 newtons, ¿no? Esta fuerza tiene que valer 50 newtons, de tal manera que anula esos 50 newtons del peso que tiende que el cuerpo se mueva hacia abajo, ¿no? El cuerpo tiende a moverse hacia abajo por culpa de los 50 newtons. Pues bien, esa fuerza de rozamiento también vale 50 newtons, ¿no? Y así se anula, las dos fuerzas se anulan y el cuerpo queda en reposo. Fíjate la importancia de darnos cuenta hacia dónde se mueve el bloque, la dirección de su movimiento o de su futuro movimiento. En este caso, el único que puede producir movimiento es el peso, y el peso, como es una fuerza que se va hacia abajo, la fuerza de rozamiento automáticamente aparece hacia arriba. También es bueno recalcar que la superficie de sustentación es vertical, ¿no? Entonces, por eso es que la fuerza de rozamiento, no te olvides, siempre aparece paralela a la superficie de sustentación, y en este caso hacia arriba para anular al peso, pues. Y como el cuerpo está en reposo, aplicamos equilibrio de fuerzas y simplemente el peso tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento. Problema. Calcula el módulo de la aceleración que adquiere el bloque. Aquí ya entramos con los problemas de dinámica, ¿no? Este ya es un problema de dinámica, ¿no? Ya al fin llegó la dinámica, ¿no? Pues bien, vamos a calcular la aceleración que adquiere el bloque por culpa, pues, de esa fuerza de 20 newtons. Mira, lo primero que yo observo es que me dice liso, pone la palabra liso. Liso significa que no hay rozamiento, ¿ya? Aquí no vamos a considerar rozamiento. No siempre se considera rozamiento. Algunos problemas lo consideran, otros no. Y eso va a estar clarísimo. Cuando haya rozamiento te van a dar pues los datos para hallar el rozamiento, obviamente, ¿no? En este caso me dicen que no hay rozamiento. Entonces yo agarro y digo, muy bien, es obvio que solo hay una fuerza y esa fuerza va a producir un movimiento, como te puedes dar cuenta, hacia la derecha. Siempre es bueno determinar hacia dónde es el movimiento, porque los problemas ya de mayor complejidad, esta dirección del movimiento se vuelve vital, ya vital para poder resolverlos. En este caso a lo mejor no es tan importante, pero en otros problemas sí va a ser muy importante. Pues bien, tenemos nosotros la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Básicamente la segunda ley de Newton la podemos poner como una fórmula, ¿no? Mira, fíjate, solamente podemos poner que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Eso yo le puedo llamar la segunda ley de Newton. En realidad la segunda ley de Newton es que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa, ¿no? Pero bueno, se puede quedar también en esta fórmula para que me acuerde siempre como la segunda ley de Newton, ¿no? Pues bien. Fíjate, solo hay una fuerza. La fuerza vale 20 newtons. Tiene la masa, 4 kilogramos. Oye, podemos hallar la aceleración fácilmente, ¿no? En vez de fuerza pongo 20, ¿no? En vez de masa pongo 4 y todo esto por la aceleración. O sea que la aceleración es igual, el 4 que está multiplicando pasa dividiendo, 20 entre 4, es decir que la aceleración sale 5, ¿en qué unidades? Metros por segundo al cuadrado. Este es un problema de índole muy sencilla, ¿no? Donde lo único que tienes que hacer es reemplazar
los datos que te dan en una fórmula muy sencilla como es fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Es importante lo que te dije al comienzo del problema, determinar siempre el movimiento hacia dónde es, cuál es la dirección del movimiento. Vas a ver que después me lo vas a agradecer, ¿ya? Hay que acostumbrarse desde el comienzo a darnos cuenta hacia dónde se mueve el cuerpo. Si μ es igual a 0,5, calcula la aceleración del bloque de 6 kilogramos. La gravedad la consideramos 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, este problema, si te fijas, es prácticamente casi igual que el otro, ¿no? Aquí la masa es 6 kilogramos, solo que la novedad ahora es que sí hay rozamiento, y te dan el μ es el coeficiente de fricción, 0,5, ¿no? Y nos piden que hallemos la aceleración del bloque. En principio, te dije el problema anterior que siempre es importante determinar el movimiento, ¿no? Oye, si yo veo una fuerza de 54 newtons, definitivamente este cuerpo se va a mover hacia la derecha, ¿no? Por culpa de esa fuerza, ¿ya? 54 newtons. Este es el movimiento, digamos, ¿ya? Ese es el movimiento. Pero ¿qué hemos dicho? Si aquí hay fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, la fuerza de fricción aparece siempre contraria al movimiento. Entonces la fuerza de fricción aquí se va hacia la izquierda, ¿te das cuenta? Hacia la izquierda se va la fuerza de fricción, ¿no? Esta es la fuerza de fricción, ¿ya? La fuerza de fricción se va hacia la izquierda. Perfecto. Muy bien, pero ahora tenemos la necesidad de hallar esa fuerza de fricción. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción, no? Y recordamos que la fuerza de fricción simplemente es igual a μ, coeficiente de fricción, por n, ¿ya? Será pues el μ cinético, porque en este caso entiendo que el cuerpo se está moviendo, ¿no? Se está moviendo. Listo. Μ ya lo tengo, 0,5. N falta. ¿Y qué cosa es N? N es la reacción de la superficie de sustentación. Ah, mira, aquí no te olvides que por culpa de, de esta masa de 6 kilogramos aparece un peso, ¿ya? Aquí hay un peso. Y te recuerdo nuevamente que el peso simplemente es igual, por aquí lo calculamos, ¿ya? Peso simplemente es igual a masa por la aceleración de la gravedad. O sea, la masa que es 6 y la aceleración de la gravedad que es 10, ¿estamos de acuerdo? 6 por 10, ¿no? Entonces, esto sale 60 newtons. Ese es el peso, ¿ya? El peso es 60 newtons, es decir, que el peso de este cuerpo que se va hacia abajo, digamos, con una fuerza de 60 newtons. Pero como bien sabemos, no va a romper el piso, no nos va a empezar a moverse hacia abajo y va a ser un tremendo hoyo. No, no va a pasar eso. Entonces, el piso reacciona automáticamente con una fuerza hacia arriba. Reacciona con una fuerza hacia arriba para anular ese peso. Por lo tanto, ¿cuánto debe valer esta reacción? Esta reacción vale también 60 newtons, pues, ¿no? Y esta reacción se le llama fuerza normal. La reacción de la superficie de sustentación es la fuerza normal. O sea que la normal vale 60 newtons, ¿no? ¿Te das cuenta? Hay un peso hacia abajo de 60 newtons y aparece una reacción hacia arriba del piso también de 60 newtons. Entonces las dos fuerzas se equilibran y aquí no pasa nada. No hay movimiento vertical, como te puedes dar cuenta, ¿ya? Listo. Ya tengo entonces la normal y tengo el μ. Por lo tanto, la fuerza simplemente es igual a μ, que es 0,5 por la normal, que es 60, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la fuerza de fricción, como te puedes dar cuenta, sale 30 newtons. Ya tengo mi fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción entonces vale 30 newtons. 30 newtons. Listo. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, hay una fuerza que, vamos a decirlo así, es a favor del movimiento, que vale 54 newtons, pero hay una fuerza ahora que es contraria al movimiento, que vale 30 newtons, ¿no? Entonces hay que considerar esas dos fuerzas para hallar la aceleración. Para esto aplicamos la ecuación de la dinámica, pero ampliada, ¿no? Ampliada. ¿Cómo es esta ecuación? Sumatoria de fuerzas a favor del movimiento de la aceleración, pues, ¿no? Vamos a poner el movimiento para que se entienda mejor, del movimiento, menos la sumatoria de fuerzas en contra del movimiento, ¿ya? En contra del movimiento, esto es igual a la masa por la aceleración.
Y ojo, si hubiese varias masas, sería sumatoria de masas también, ¿no? Sería una sumatoria de masas, ¿ya? Pero en este caso, como solo hay una masa, sería masa por aceleración. Entonces, ¿qué fuerza está a favor del movimiento? Fíjate tú, ¿qué fuerza está a favor del movimiento? ¿No? La de 54. Fuerzas a favor del movimiento, 54. Dijimos que está a favor del movimiento. ¿Y qué fuerza está en contra del movimiento? La fuerza de rozamiento, es decir, la de 30, ¿no? La de 30. Esto es igual a la masa, que es 6, por la aceleración, que es lo que quiero hallar, ¿no? Listo, mira esa ecuación tan sencilla que te sale, ¿no? Entonces, 54 menos 30, como te puedes dar cuenta, es 24, y esto es igual a 6a. El 6 pasa dividiendo y me quedaría, ¿no? Que la aceleración simplemente es igual a 24 entre 6, o mejor, la aceleración, 24 entre 6, 4, pues, ¿no? 4, ¿qué cosa? Metros por segundo al cuadrado. En este problema aparecen dos fuerzas, una a favor del movimiento y otra en contra del movimiento. Entonces aplicamos la ecuación de la dinámica ampliada, ¿no? Esa que dice sumatoria de fuerzas a favor menos sumatoria de fuerzas en contra es igual a la masa por la aceleración. Vuelvo a insistir, es muy importante darnos cuenta hacia dónde se mueve el cuerpo, determinar la dirección del movimiento. Si el bloque que se representa en el esquema se desliza con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, determina el coeficiente de rozamiento cinético entre las superficies de contacto. Muy bien, aquí ya tenemos otro tipo de problema y me pide que halle el coeficiente de rozamiento, ¿ya? Vamos a empezar por ahí, ¿de acuerdo? Tú sabes perfectamente que la fuerza de rozamiento es igual a mu por n. Si de aquí yo despejo mu, mu va a ser igual pues a la fuerza de rozamiento y esa n pasa dividiendo, ¿no? Pero ¿qué te dice esto? ¿Qué te dice esto? Que necesito hallar la fuerza de rozamiento y necesito hallar la normal, ¿no? La normal, ¿de acuerdo? Necesito esas dos, digamos, esas dos magnitudes, la fuerza de rozamiento y la normal. Empecemos por cualquiera de las dos, porque aquí las dos van a tener la misma complicación, ¿no? Pero fíjate que la fuerza que me da el problema es 50 newtons y está formando un ángulo de 37 grados con la horizontal, ¿no? Entonces, en este caso, yo necesito hallar, ¿te acuerdas? Las componentes rectangulares, las componentes rectangulares. Muy bien, ¿te parece si las hallamos? Tenemos una componente horizontal, ¿te acuerdas? Una componente horizontal que va pues en este sentido. Y tenemos una componente vertical que también va hacia abajo en este caso, ¿no? Siguiendo la dirección de la fuerza, ¿ya? La fuerza horizontal, como ya lo expliqué en otro problema, viene a ser el adyacente, ¿te has dado cuenta? Eso se calcula con coseno, ¿ya? Entonces, 50 coseno de 37. Mientras que la fuerza vertical, esa se calcularía en este caso con seno, ¿no? Es decir, 50 por el seno de 37 grados. Ya está. ¿Qué te parece si hallamos esos valores? ¿No? 50 por el coseno de 37, reemplazamos y sería 50 por 4 quintos, ¿no? 4 quintos es el coseno de 37 y esto es quinta, que quedaría 10, 10 por 4, 40, ¿no? 40 newtons vale la horizontal, mientras que la vertical sería 50 por el seno de 37, esto equivale a decir 50 por 3 quintos, volvemos a sacar quinta, quinta 1, quinta de 50, 10, 10 por 3, 30 newtons vale la componente vertical. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a hacer un nuevo gráfico para graficar solamente estas componentes y verlo con mayor claridad, ¿ya? Muy bien, ahora solo vemos las componentes, una componente de 40, la horizontal, una componente vertical de 30. No te olvides que la masa es 10 kilogramos y esa masa genera un peso que lo voy a dibujar aquí, que es también una fuerza vertical hacia abajo, ¿no?
es una fuerza vertical hacia abajo, y ese peso lo podemos calcular muy fácilmente, ¿no? ¿Te acuerdas? Peso simplemente es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, el peso simplemente es igual a 10 por la aceleración de la gravedad, que en este caso también vale 10, ¿sí? Es decir, el peso en este caso es 100 newtons, ¿ya? 100 newtons es el peso. Ya está, listo. Ahora, dijimos que mu simplemente es igual a la fuerza de rozamiento sobre la normal. ¿Te acuerdas? Mu es fuerza de rozamiento sobre la normal. ¿Te parece? Hallamos la normal. La normal la vamos a dibujar de otro color. ¿Ya? Le vamos a poner un color, a ver, este color, ¿no? La normal, en este caso, es simplemente la reacción de la superficie de sustentación, es decir, es una fuerza vertical que va a salir pues hacia arriba, ¿no? Contra, digamos, oponiéndose al peso, ¿no? Pero fíjate, ahora no solamente hay peso, ahora también hay otra fuerza adicional que es la fuerza de 30 newtons, ¿te das cuenta? Está el peso que es 100 newtons y también está esta fuerza de 30 newtons que también está apretando hacia abajo y hace que el cuerpo pese más, ¿te das cuenta? En otras palabras, hacia abajo se están yendo los 100 newtons más los 30 newtons y para arriba va la normal. La normal tiene que anular a esas dos fuerzas. En otras palabras, yo puedo poner, de acuerdo a la estática, sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y, esto es igual a cero. Entonces, fuerzas que van para arriba, en este caso la normal, eso tiene que ser igual a las fuerzas que van para abajo, es decir, 100 más, más 30, ¿no? Más 30, más 30. Es decir, que la normal tiene el valor de 130 newtons. Eso vale la normal, ¿te das cuenta? O sea que en este caso estamos aumentando el peso del cuerpo al hacer una fuerza vertical hacia abajo, ¿no? Le hemos aumentado el peso, ¿ya? Listo, ya tengo la normal. Ahora me falta hallar la fuerza de rozamiento. Fíjate que el problema me hice originalmente, vamos a regresar un ratito al problema, el problema me hice, se desliza con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, 2 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces voy a asumir que es hacia la derecha, con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Vamos a hallar la fuerza de rozamiento que obviamente se opone al movimiento, se opone, ahí está la fuerza de rozamiento, ¿ya? Esa es la fuerza de rozamiento. Y para hallar esa fuerza de rozamiento simplemente aplico la fórmula que yo ya sé, ¿no? La fórmula ampliada de la dinámica, ¿te acuerdas? Fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra del movimiento, eso es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Entonces, ¿qué fuerza es aquí a favor del movimiento? 40, ¿te das cuenta? Yo estoy asumiendo que el movimiento es hacia la derecha, la aceleración es hacia la derecha, 40 también está hacia la derecha, entonces le ponemos 40. ¿Qué fuerza está en contra del movimiento? F, la fuerza de rozamiento. Esto es igual a la masa 10 por la aceleración que es 2, pues, ¿no? Que es 2, ¿ya? La aceleración es 2. Resolvemos esa simple ecuación y me queda que 40 menos F es igual a 20, ¿no? 20. La F, fíjate, pasa al otro lado sumando y el 20 pasa restando y quedaría 40 menos 20 es igual a F, ¿no? Lo que he hecho es esta F, la paso aquí y cambia el signo, menos se vuelve más, y este 20 lo paso aquí y el 20 era positivo y ahora se vuelve negativo, ¿no? Por lo tanto, la fuerza de rozamiento, fíjate, la fuerza de rozamiento simplemente es 20 newtons. Ya tengo la fuerza de rozamiento que estaba buscando. ¿Cómo hallé la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento le he hallado por la ecuación ampliada de la dinámica, pues, ¿no? Muy bien, una vez que ya tengo eso, ya puedo hallar mu, pues, fíjate, ahí está mu, ¿no? Entonces, mu decimos, mu simplemente es igual a la fuerza de rozamiento que es 20 sobre la normal que es 130. En otras palabras, se va un cerito y fíjate, el mu sería 2 treceavos, ¿no? El mu sería 2 treceavos. No te olvides que el mu es un número, sin unidades, simplemente un número. Si tú quieres ver esto como un decimal, haríamos, simplemente dividimos 2 entre 13. Y ese valor sería aproximadamente 0,15, ¿no?
Esa sería mi respuesta final, y eso es el mu, ¿no? El mu sería 0,15, en este caso el mu cinético, ¿no? Un problemita un poquito más larguito, ¿no? Fíjate que en este caso, para hallar las magnitudes, para poder hallar mu, primero tuve que aplicar la estática, sumatoria de fuerzas en y es igual a cero, ¿no? Y de esa forma hallé la normal. Y me di con la sorpresa que la normal no siempre es igual al peso. La normal puede tener valores diferentes al peso dependiendo de cuántas fuerzas verticales hay, ¿no? Y para hallar la fuerza de rozamiento me apoyé en la dinámica. Apliqué la fórmula ampliada de la dinámica y pude hallar la fuerza de rozamiento. Ya lo de menos fue dividir la fuerza de rozamiento entre la normal para poder hallar el mu, que en este caso salió 0,15.